Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el marco jurídico del municipio y la reglamentación. En este caso vamos a ocupar un documento de la Secretaría de Gobernación. Es un documento a nivel federal que trata de, en pocas palabras, englobar y trata de explicar cuál es la institucionalidad del municipio, pero a nivel legal. Ya hemos hablado acerca de esto, ya hemos visto que en realidad existen varias normativas que pueden regular como tal a un municipio. Y el hecho de que existan varias normativas no quiere decir que seamos ajenos, por alguna manera decirlo, a, a la única reglamentación que es la constitucional, sobre todo en el 105 de la Constitución. Pero lo cierto es que de ahí emana la mayoría, de ahí emana la mayoría de, de reglamentaciones que básicamente estarán gobernando al municipio. Vamos, es la base fundamental, de ahí parte todo, de ahí de manera significativa, pues empieza toda esta reglamentación que va básicamente a reglamentar a un municipio. Pero bueno, fíjense, estructura jurídica del municipio. Vamos a ver cómo es que se estructura jurídicamente el municipio. Dice, en la década de los 60 se realizaron las primeras reuniones nacionales de presidentes municipales, dando por resultado un diagnóstico de la situación real de los municipios. Se dieron pasos trascendentales hacia una mayor descentralización en materia administrativa, política y económica. Como consecuencia, en los años 80 se reforma el artículo 115 de la Constitución, lo que tiene gran significación jurídica y política, convirtiéndose en un instrumento idóneo para el fortalecimiento del municipio. Vale la pena mencionar que las reformas al artículo 115 se refieren fundamentalmente a la distribución de competencias federales, estatales y municipales, así como a la asignación de recursos hacendarios, que esto es algo muy importante. Normalmente los municipios, antes de la época de los 80, yo creo que incluso antes, por ahí incluso desde la Constitución de 1917, funcionaban pero con dinero y con dirección por parte de la federación y en algunos casos de la estructura estatal, dependían de la estructura estatal para poder funcionar. Cuando se da esta reglamentación y esta modificación en el artículo 115, pues básicamente le dan facultades al municipio para que sea su propio órgano autorregulador, pero sea su propio órgano autorregulador, pero también no deje de pertenecer a la federación, es decir, tiene que rendir cuentas en dado caso de que sea necesario hacia los poderes superiores. En este caso, un municipio tiene que rendir cuentas ante finanzas del Estado, ¿no? Es decir, le tiene que decir, ¿sabes qué? En esto gasté dinero. Y en algunos otros casos es posible que si se da como tal la figura de que el municipio está actuando de forma incorrecta, el propio Congreso puede tomar partida y puede mandar a comparecer a los presidentes municipales. Entonces, digamos que se hizo una repartición de facultades allí para que, de alguna forma, si bien es cierto, los municipios puedan hacer su propia regulación, tomen decisiones propias, pues también lo cierto es que tengan que rendir cuentas, ¿no? Independientemente de la rendición de cuentas que tienen que estar haciendo el cabildo, en este caso, pues, que está conformado por los diferentes regidores, pero bueno, tiene que hacerse. Y bueno, una de las facultades más significativas desde mi punto de vista es
la cuestión de que le dan la facultad de tener recursos hacendarios, es decir, el municipio puede cobrar impuestos. Obviamente estos impuestos, pues básicamente significa recaudación para que el municipio cumpla con las obligaciones que tiene, que en este caso es brindar servicios. Ahorita veremos cuáles son. El marco jurídico del gobierno y de la administración municipal se conforma por Constitución Federal, norma fundamental de la estructura política municipal, en este caso la Constitución. Constituciones estatales y leyes locales regulan la estructura del gobierno y la administración y funcionamiento del poder político municipal, facultades de sus órganos y las finanzas municipales. Reglamentos municipales facilitan el cumplimiento de las leyes federales y estatales. Conforme a lo expuesto, jerarquizamos a la legislación de la siguiente forma, y así es como, en orden de importancia, tenemos a las diferentes leyes. Primero, o la más importante en la reglamentación jurídica del municipio, es la propia Constitución Federal. Después, la Constitución Política de cada uno de los 31 estados soberanos que forman la Federación Mexicana. Hoy en día también ya hablamos de 32. En el caso de la Ciudad de México, para eso vino la reforma política. Sin embargo, todavía no logra alcanzar, esa es una verdad, todavía no logra alcanzar todas las facultades la Ciudad de México que sí tiene, en su caso, los estados, ¿no? Por el tema todavía de que ahí residen los tres poderes de la Unión, en este caso el Congreso Federal, el Poder Ejecutivo y en dado caso el Poder Judicial. Pero, bueno, cada constitución tiene su reglamentación para el municipio. En la legislación local tenemos la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Hacienda Municipal, leyes anuales de ingresos y presupuestos de egresos municipales, y en su caso otras leyes dictadas por el Congreso local en cada estado, ¿no? Porque recuerden que el Congreso pues puede facultar alguna reglamentación para los municipios siempre y cuando haga las modificaciones, sobre todo en el tema de leyes estatales, es decir, reglamentaciones que apliquen para todos los municipios en general. Y eso también puede hacerse, o en su caso, una modificación al texto constitucional de los estados. Y los reglamentos municipales expedidos por del ayuntamiento de que se trate. Pero bueno, ahora fíjense, ¿qué pasa con el artículo 115? ¿No? Fíjense, hasta el año 2003, ¿no? Que esto implica, pues obviamente, las reformas que tenían ya después de los años 80. Fíjense, los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre conforme a las bases siguientes. 1. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, que eso ya lo habíamos hablado, en este caso es su presidente municipal y por consecuencia regidores, ¿no? Que aquí tenemos presidente municipal y regidores y síndicos que la ley determine, ¿no? La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre este y el gobierno del estado. Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato todos los funcionarios antes mencionados. Cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como los propietarios en el caso de los estados en el ejercicio. Que esta medida que acabo de leer básicamente trata de proteger la reelección dentro de los municipios, ¿no? Es como de, no voy a permitir que alguien que ya ha sido titular en la otra elección, pues se ponga como suplente, porque eso implicaría que en dado caso de que el titular en esa segunda elección renuncie, pues el que ya fue presidente titular ahora lo vuelva a hacer. Entonces, esa sería como una especie de reelección. Entonces, por eso es que se dice ahora no se va a poder realizar esa actuación. Se trata de proteger de las reelecciones a los municipios. Y por consecuencia, vendrá el término siguiente, que en este caso es que, bueno, pues un suplente no tiene asegurado como tal que pueda pasar al poder en dado caso de la ausencia
de los titulares. Sin embargo, pues, ¿qué es lo más probable? Pero no siempre es así. Todo depende de los intereses políticos que existan. Lo más probable es que el suplente no llegue a ser titular bajo ninguna circunstancia. Lo más probable, aunque vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea una regla, a veces sí puede cambiar esto. Y por esa situación de que no es el asegurado para tomar el cargo, lo más seguro es que pasará es que, bueno, él sí tendrá la oportunidad de tener esa opción de competir en la elección, en la elección siguiente para poder llegar a ser titular. Entonces, es como, pues, a lo mejor fui suplente, no logré tener el poder, pero pues lo quiero pelear, ¿no? Quiero tener un cargo de elección popular, obviamente no de manera directa, tendrá que ir a la votación y si la gente lo elige, pues podrá ser electo. Las legislaturas locales, por acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos. Fíjense que esa es la parte que yo les decía. Declarar que estos hayan desaparecido y suspender o revocar el mandato a algunos de sus miembros por alguna de las cosas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando de sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que hace juicio competente. Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente o se procederá según lo que disponga la ley. Aquí vamos a hacer una aclaración, sobre todo en este párrafo, chicos. Cuando tenemos la situación de que los presidentes pueden salir del poder por una causa grave, ya se ha dado. Incluso ahorita tenemos una situación con un presidente municipal en el caso del Estado de Puebla. Para ser exactos y con mayor exactitud, estaríamos hablando de el municipio de Tehuacán. Muchos de ustedes se habrán dado cuenta que pues, el presidente fue aprehendido por delitos que, bueno, hasta el día de hoy no se le han comprobado, pero está detenido. Y otras administraciones, por ejemplo, gobiernos como el de Tehuacán también, el caso de Tecamachalco, San Martín Texmelucan, han existido con anterioridad algunas suspensiones y de manera totalitaria y en algunos casos solamente en una parte. Cuando hablamos de una parte, me estoy refiriendo a me estoy refiriendo a una cuestión de seguridad, sobre todo eso creo que es el ejemplo más claro que hemos llegado a tener. Por ejemplo, en el caso de San Martín Texmelucan, en el caso de Tecamachalco, ahí el gobernador literalmente me ha hecho mediante decreto la suspensión de actividades de seguridad por parte de los municipios. Pero esto se ha dado no por cuestiones aisladas, sino se ha dado porque puede existir corrupción dentro de las corporaciones, puede existir una incapacidad de las corporaciones, pueden darse por muchas situaciones. Entonces, cuando tenemos este tipo de ejemplos, es porque el propio texto constitucional permite estas suspensiones, ¿no? Cuando se da cuenta, cuando se percatan que los municipios en realidad no están funcionando de manera correcta. Cuando hay este tipo de problemas, podemos recaer en este tipo de situaciones. Y es por eso que de alguna forma vamos a estar teniendo estas suspensiones o estas limitaciones, sobre todo de manera importante. Y bueno, entonces esos son los ejemplos, pero bueno, para que hagan un poco de memoria. En otros municipios del país, pues obviamente también hay suspensiones importantes. Si alguno de los miembros de la Asamblea será sustituido por el suplente, ¿no? En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán de entre los vecinos y a los consejos municipales que concluirán con los periodos respectivos. Estos consejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos por los regidores, ¿no? Que eso es algo muy importante. Sí pueden darse suspensiones, ausencias de ayuntamientos completos, sí. Los hemos tenido, sí, sobre todo en estados fíjense que ahora en estados donde han existido
índices de criminalidad muy importantes. Para ser exactos, ¿no? Por ejemplo, hablando acerca del caso de Morelos, en el caso de Chihuahua, Guerrero, ¿no? Es decir, ya municipios o estados en donde pues literalmente el tema de la ingobernabilidad, el tema de seguridad ya ha sido o ha rebasado a las propias autoridades. Y es por eso Michoacán incluso, ¿no? Que es otro de los pues estados de la República que ha tenido problemas significativos y que bueno, hoy en día también tratan al final de cuentas de regularlos, pero bueno, han existido esas separaciones de ayuntamientos. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal, que deberán expedir a legisladores de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organizan la administración pública municipal, regulan las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de competencia y aseguran la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer las bases generales de la administración pública municipal y el procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación, los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad, ¿no? Que es algo muy importante. Estos principios siempre deben de estar completamente en las bases de la materia pública municipal. No pueden, no pueden, no pueden no pueden dejarse de observar, todo el tiempo tienen que estarse dando. El de publicidad es que pues, prácticamente la gente conozca qué es lo que está haciendo su propio ayuntamiento. Y eso también implica una situación de que darle a conocer a las personas, pues, de qué se trata la administración pública, de qué van a versar, de qué van a hablar, y eso también es algo muy, pues, muy importante en realidad, cómo es que se están dando estos movimientos. Fíjense, los casos en que se requiere el acuerdo de las 2/3 partes de los miembros del ayuntamiento para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento. Las normas de aplicación general para celebrar convenios a que se refieren tanto las fracciones 3 y 4 de este artículo y bueno, todas las situaciones de los ayuntamientos. Y esta es una parte que me gusta mucho, el tema de los servicios. Fíjense, los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes. ¿Qué te debe de dotar un municipio como tal? Y tenemos la primera, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Fíjense que sobre todo en el tema del agua potable, Puebla es uno de los que tiene conflictos legales por allí y políticos también, ¿no? Aunque yo creo que es más, bueno, legal como tal, sí, pero creo que la efervescencia más fuerte ahorita es del tema político. Y ustedes lo recordarán, el antiguo gobernador, que fue Moreno Valle, y el antiguo Congreso, hicieron una modificación al texto constitucional del Estado para permitir el tema de la concesión de agua potable. Es decir, que un privado lograra, en pocas palabras, una... ¿cómo explicarlo? Una apertura de concesión, en pocas palabras, ¿qué es una apertura de concesión? Cuando el municipio no logra tener los recursos suficientes para poder reordenar o restablecer o bien recuperar o reparar la red de agua potable, entonces le permites a un privado que lo haga. Obviamente el privado va a establecer sus propias condiciones. Y bueno, ahí hubo de forma específica, una sociedad mercantil o una empresa que logró tener esa licitación para el caso de Puebla. Y bueno, de inmediato vinieron los reclamos por parte de la ciudadanía, ¿no? Ustedes recordarán que, bueno, de inmediato empezaron los conflictos, la gente no estaba conforme, estaba peleando, estaba
pues de alguna forma en contra de la responsabilidad del tema del agua potable. Y bueno, al final de cuentas se dio la concesión. Tiempo después, el poder o el partido político que hizo esa concesión perdió las elecciones. Y ahora está otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este otro partido pues tiene la idea de que otra vez el municipio sea quien dote de este servicio fundamental a toda la ciudadanía. Y ahora está un tema jurídico entre si es que llegan a cancelar el tema del servicio para la concesionaria. Hasta el día de hoy ya llevan pues bastantes meses en el pleito o en el discurso político, pero legalmente no han modificado absolutamente nada. Y seguramente no lo han modificado porque el tema de la cancelación de una concesión implica dinero. Entonces habría que pagarle a este privado para que, en pocas palabras, pudiera eh, 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 pues o se le pudiera retirar la concesión, cosa que hasta el día de hoy pues se ve un poco complicado, sobre todo por el monto que han hecho saber, más o menos, para que se den una idea, para que se logren quitar esa concesión, pues le tienen que pagar alrededor de unos 4,000 millones de pesos mexicanos. Entonces estamos hablando de una cantidad muy fuerte que obviamente el municipio pues le costaría en realidad poder pagarlos. Entonces, pero bueno, veremos qué es lo que pasa allí, porque bueno, ustedes se podrán dar cuenta, el texto constitucional dice el agua potable lo tiene que brindar el municipio. Tiene que dar el abastecimiento suficiente al municipio. Eh, Alumbrado público, que eso es otra de las cuestiones que también le compete al municipio. Ustedes muchas veces verán luces en las calles y dirán, pues eso no lo pagan, ¿no? No, en realidad sí lo pagan, se lo tienen que pagar a Comisión Federal de Electricidad, que en este caso es la empresa que dota del servicio a la mayoría a la mayoría de la población. Entonces, cuando hay reparaciones, pues obviamente la luz eléctrica la tiene que pagar el municipio. Y obviamente en este caso, pues bueno, también es un servicio por el medio del cual, pues al pagarse, el municipio tiene que estar recaudando dinero. O sea, en pocas palabras, pues son impuestos. Es por eso que de alguna manera, pues tienen que estar cobrando impuestos para poder brindar todos estos servicios. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición de final de residuos, ¿no? En pocas palabras, basura. Hoy en día el mercado del reciclado es muy importante. Si bien es cierto, el municipio tiene forzosamente que recolectar la basura a nivel municipal, pues ahora también um, logramos ver que estos son llevados a rellenos sanitarios. Y en los rellenos sanitarios hay empresas que también fueron concesionadas para poder generar el tema del reciclado. El municipio únicamente cumple con el traslado y tratamiento, en el caso de residuos, ¿no? En este caso de agua, la limpia y la recolección, él no se mete al reciclado, pero por allí también ya hay concesionarios para, pues prácticamente reciclar toda la basura de todas las ciudades, ¿no? Ustedes recordarán que, bueno, el reciclado pues, hoy en día también es una fuente, es una operación que muchas personas tratan de entrar o tratan de invertir para el tema del reciclado. Mercados y centrales de abasto, ¿no? Es decir, lugares en donde, pues, al final de cuentas, la ciudadanía pueda obtener o pueda eh, surtirse puede surtirse la gente de sus víveres. Entonces eso es algo que de alguna forma también tiene que asegurarse en ese sentido. Entonces hay que
hay que asegurar este abastecimiento y obviamente en este caso el municipio tiene que brindar espacios para el tema de los el tema del abastecimiento. Fíjense que en este caso hay literalmente mercados municipales. ¿Cómo funcionan estos mercados municipales? Pues básicamente lo que hacen es que el titular o el propietario de esos espacios es el municipio. Y los locatarios pagan renta. Los locatarios pagan renta a al municipio por ocupar esos locales. Entonces, así es como funciona. Y en el caso de las centrales de abastos, bueno, designan el lugar para que ahí de manera masiva se logre dar la concentración de productos. Que en este caso, por ejemplo, en la ciudad en donde nos encontramos, se encuentra por allá de la salida Tlaxcala, ya muy cercano al municipio de San Pablo del Monte y todavía perteneciente al municipio de Puebla. Panteones también es algo que le toca al municipio, panteones, regular cómo están esas regulaciones, el rastro, que es en pocas palabras el lugar en donde se logran extraer la mayoría de carne de las ciudades, obviamente pasando por filtros de calidad, de seguridad, sobre todo con las sustancias que de alguna manera logran introducir a las reses o a los cerdos para que la carne pueda distribuirse y no afecte a la ciudadanía porque sí es un tema de salubridad. Entonces ahí todo eso se lleva en el rastro, hay controles de calidad, controles de sanidad y bueno, el municipio es el encargado de eso. Calles, parques y jardines y su equipamiento también. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta Constitución, Policía Preventiva Municipal y Tránsito. Y los demás que las legisladoras locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad administrativa y financiera. Sin perjuicio de su competencia constitucional en el desempeño de sus funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales. Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz presentación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan. En este caso, tratándose de la asociación de los municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivos. Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal en algunos de ellos, o bien se presten o fuercen coordinalmente por el Estado y el propio municipio. Las comunidades indígenas y dentro del ámbito municipal podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos de las legislaturas que establezcan a su favor. Percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales y que establezcan estados sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, trasladación y mejora sobre los que tengan base a valor del tema de inmuebles, que en este caso, fíjense, es el tema del pago predial. La mayoría de ustedes pues, han visto que se pagan predios, han visto que se pagan estas determinaciones, bueno, pues va precisamente en este efecto, ¿no? Que se estén pagando los 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 impuestos correspondientes para que de alguna forma pues se tengan estas dos objeciones, ¿no? Percibirán contribuciones, funcionarios podrán celebrar convenios del Estado, participaciones federales que serán cubiertas por Federación de los Municipios con arreglo en bases a montos. Y bueno, toda una legislación en materia federal que existe respecto del tema de los municipios en el 115, pero no es el único artículo y no es pues la única el único reglamento, solamente todo es Constitución Federal. No, también hay otras, fíjense, reglamentación municipal.
Por mandato constitucional, los ayuntamientos tienen la disponibilidad de elaborar reglamentos que normen su funcionamiento interno en la vida comunitaria. Por facultad reglamentaria se entiende la posibilidad que tienen los ayuntamientos de traducir las leyes federales y estatales en medidas administrativas adecuadas al municipio. Entonces, en este sentido, podremos decir que, de alguna forma, empezó a, empezó a tener estas facultades también el ayuntamiento de emitir sus propios reglamentos internos. En este caso, cada municipio tiene su propia reglamentación creada por sus propios cabildos. Entonces, en realidad, hablar de la reglamentación municipal es muy diversa. Por ejemplo, en el caso de Puebla existen 217 municipios y, bueno, actualmente se acaba de anunciar la creación de uno más, que es el caso de Canoa. Serán 218 municipios, ¿no? Entonces, tendríamos 208 reglamentos internos. Tan solo en el estado de Puebla, 218 reglamentos internos diferentes, porque obviamente los reglamentos y las instituciones obedecen a la realidad fáctica que cada una de estas instituciones llega a tener. Entonces, es muy diverso en realidad poder hablar acerca de los reglamentos, no es tan sencillo en este tema, ¿no? Cada ayuntamiento deberá elaborar y pedir su bando de policía y buen gobierno, es decir, por eso tenemos policía municipal, porque es obligación del municipio brindarle este servicio. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, de acuerdo con las normas contenidas en la Constitución del Estado. Las leyes orgánicas municipales y las leyes de hacienda municipal y las leyes de ampliación municipal. Bando de policía y buen gobierno, ¿no? El bando de policía y buen gobierno es el conjunto de normas administrativas que regulan el funcionamiento de la administración pública municipal y sus relaciones con la comunidad. El bando de policía es el principal reglamento para el gobierno municipal. Este importante reglamento municipal debe contener un conjunto de disposiciones que regulen la vida pública municipal, el ejercicio de los derechos y obligaciones de los habitantes y las normas administrativas que garanticen la tranquilidad y seguridad en el municipio. En materia de control, este ordenamiento puede establecer y dotar de la jerarquía necesaria para la Contraloría Municipal como organismo responsable de las acciones de control y evaluación de la gestión municipal, o bien puede definir las responsabilidades que determinen serviciadores públicos que tendrán que cumplir esas tareas. De manera general, los aspectos deben de contemplar las siguientes. 1. Disposiciones generales, objetos y fines del municipio. ¿Qué pretende lograr el municipio? ¿Qué es lo que deben de dar incluso prioridad en el municipio? Integración del territorio municipal, división política, autoridades auxiliares. Población municipal, habitantes del municipio, vecinos del municipio, ciudadanos del municipio, sus derechos y obligaciones. Causas de la pérdida de la vecindad. Gobierno y administración municipal, autoridades municipales, órganos administrativos, sus atribuciones y funciones. En pocas palabras, pues este es el que le da la estructura a todo el tema gubernamental. Ya en el funcionamiento, ustedes recordarán que cada municipio tiene regidurías, ¿no? Por ejemplo, de manera estatal hay secretarías. Secretaría de Educación estatal, Secretaría de Infraestructura estatal, Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal. En el caso de los municipios no existe esto, solamente existe el tema de los regidores. Pero no por ello, pues implica que tengan estas reglamentaciones vacías. Cada uno de ellos va a cumplir una función. Podemos tener un regidor de ecología, uno de educación, uno de derechos humanos, ¿no? Y al final de cuentas todos van a estar regulados aquí. La hacienda municipal, que también es otra atribución, obligaciones del municipio, derechos y obligaciones de los vecinos y habitantes, lineamientos técnicos, formas de participación comunitaria, desarrollo urbano y obras públicas, atribuciones y obligaciones del municipio, derechos y obligaciones de los vecinos y habitantes, lineamientos técnicos, formas de participación comunitaria, protección ecológica, ¿no? Servicios públicos municipales, que es precisamente los que vimos hace un ratito, ¿no? De rastro, agua potable, basura, todos estos reglamentos. Que tienen que estarse regulando. Actividades de los particulares, ¿no? El bienestar social, que esto es algo que esta administración ha estado tratando de procurar
acciones para garantizar la impartición de la educación pública en el municipio, disposiciones para la conservación de la salud pública, tareas y acciones de asistencia social, normas para la realización y fomento de actos cívicos y culturales y deportivos, el orden y la seguridad pública, disposiciones preventivas contra la vagancia, prostitución, drogadicción y alcoholismo, obligaciones y funciones de la Policía Preventiva Municipal, normas para el tránsito de personas, vehículos en la vía pública, normas de seguridad contra incendios, funcionamiento del corral del Consejo, normas para la realización de manifestaciones públicas, infracciones y sanciones, determinaciones de las faltas, infracciones de bando, policía y buen gobierno, determinación de las sanciones, normas para la aplicación de sanciones, los capítulos de bando de policía y buen gobierno pueden ser anteriores o bien aquellos que surjan a las condiciones de necesidades específicas de cada municipio, ¿no? Que esto es algo muy importante. O sea, vean, todo lo que tiene que contemplar en realidad el marco jurídico municipal es muy extenso, demasiado grande para ser exactos. Los ayuntamientos deben expedir, además del bando de policía, los reglamentos sobre diferentes aspectos de la vida municipal. El reglamento es un conjunto de normas generales de carácter administrativo y obligatorias a toda la comunidad expedidas por el ayuntamiento para garantizar el cumplimiento de la ley. Los reglamentos municipales pueden ser de 4 tipos, ¿no? El que establece y regula la organización y funcionamiento interior del ayuntamiento, el que nos va a decir, bueno, hay tantas regidurías, hay tantos síndicos, tantos tesoreros, ¿no? El que regula la estructura y funcionamiento de la Administración Pública Federal, ya la que te dice, bueno, habrá tantos integrantes, estarán colocados en tales lugares, etcétera. Organización y funcionamiento de servicios públicos, que eso también tiene que estarse dotando para, pues básicamente estar en la regulación internacional, vamos, todo eso tiene que estarse regulando en realidad. Y bueno, todo esto tiene que ver precisamente con la regulación interna, ¿no? Entonces, fíjense, los que están regulando actividades particulares que afectan al desarrollo cotidiano de la vida comunitaria, o sea, también deben haber reglamento de que las actividades de los particulares pues no afecten a la ciudadanía en general, ¿no? La elaboración, aprobación y vigencia de los reglamentos, que también es otra que también tiene que estarse regulando. La elaboración de un reglamento debe basarse en el análisis de las necesidades del municipio. Las autoridades deben observar las materias susceptibles de reglamentar de acuerdo a las demandas y requerimientos de la comunidad. Los reglamentos son elaborados por iniciativa del presidente municipal o de los regidores. El primero designa al órgano de administración municipal responsable de aspecto que va a regular. En sesión de cabildo, el ayuntamiento discute y analiza el proyecto de iniciativa en caso de aprobarse. El nuevo reglamento debe hacerse constar íntegramente en el libro de actas de cabildo. El ayuntamiento deberá establecer el periodo de vigencia, el cual generalmente es de 3 años. Los reglamentos deberán ser publicados en los periódicos o gacetas del gobierno del estado y colocados en lugares visibles para que sean del conocimiento y observancia de los vecinos y habitantes del municipio. En todo caso, se deberán de tomar en cuenta las posiciones que al respecto señala la ley orgánica. Aplicación de los reglamentos, que esa es otra situación, ¿no? El ayuntamiento deberá vigilar la correcta observancia de los reglamentos y procurará toda medida la aplicación de sanciones y las personas que cometan infracciones o faltas a los mismos. Una correcta aplicación y vigilancia de los reglamentos municipales nos llevará necesariamente a grandes beneficios, porque en la medida en que existan normas que regulen todos los aspectos de la vida municipal, la administración pública municipal se hará más dinámica y atenderá de mejor forma las necesidades de la comunidad. Sin embargo, no todos los aspectos de la vida municipal pueden o deben ser reglamentados. Existen algunos elementos que condicionan o impiden de manera lógica la aplicación de una disposición reglamentaria. Estos son las tradiciones, usos y costumbres de la comunidad y la autoridad tradicional de grupos étnicos, la participación comunitaria de autogestión y en actos cívicos, la manifestación de sus demandas y requerimientos, ¿no? Véanse la modificación de reglamentos, cómo tiene que hacerse, ¿no? Los reglamentos se modifican cuando el ayuntamiento considere necesario adecuar sus necesidades. También pueden modificarse cuando termine un periodo de vigencia en base a análisis de necesidades. Todas las condiciones de los municipios son cambiantes. No siempre hablamos de la misma condición. Tenemos diferentes condiciones en los ayuntamientos. Va cambiando con la vida cotidiana.
iniciativa, van teniendo discusiones, dictámenes, publicación y aplicación de los municipios. Pero no es lo mismo hablar de un municipio hoy en día que a lo mejor hace 10 años, ¿no? O sea, las condiciones de los municipios son muy cambiantes, ¿no? Por ejemplo, y aquí hablaré, por ejemplo, en el caso de Puebla, que es en el municipio donde nos encontramos. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace 10 años, tal vez 12 años, la zona que hoy conocemos como la zona de Colópolis no existía. En realidad, las torres o estos edificios enormes que están ya casi con la caseta Atlisco, eran los únicos edificios de gran tamaño y aparte eran oficinas o son oficinas muy lujosas, extremadamente grandes. Pero de alguna forma, lo que tenemos es una situación de que con el avance del tiempo, conforme vamos teniendo um, más más años, pues toda esa zona prácticamente detonó en el proyecto inmobiliario, ¿no? Es decir, hoy tenemos una cantidad enorme de una cantidad enorme de infraestructura en esa zona. Las dos o los dos edificios que les decía hace un ratito que eran las oficinas con mayor extensión, y yo diría que hasta con mayor lujo, pues hoy son uno más de los tantos edificios que existen en esa zona. Se detonó con plazas comerciales, hay un proyecto inmobiliario de departamentos también, pues muy grande, que implica literalmente que tengamos hoy en esa zona pues más demanda de servicios. Mucha gente también trabaja en ese lugar y es por eso que solamente cuando tú tienes un reglamento y tienes una exigencia social de una zona geográfica que no estaba detonada y que ahora está detonando en gran manera, pues eso implica tener también nuevas necesidades y es por eso que pues los reglamentos también tienen que cambiar en base a la exigencia. No puedes aplicar en un municipio un reglamento de aproximadamente hace 10 años, no hace 15 años, con las zonas que yo les estaba diciendo, a tratar o hablar de un proyecto mayoritario cuando también la población ha aumentado y la demanda de servicios ha aumentado. Entonces, son, en pocas palabras, pros y contras. No es tan sencillo el poder modificarlos, pero pues con el paso del tiempo también la exigencia va siendo cada vez mayor. Al inicio de su gobierno, el presidente municipal deberá hacer una revisión de toda la reglamentación existente para identificar aquellos reglamentos que requieran modificación o deban de ser adecuados. Y bueno, esta tabla básicamente lo que nos da son los perfiles del marco jurídico municipal para que, de acuerdo a las facultades, logren observar pues cuáles son todas las leyes reglamentarias, ¿no? Constitución política habla el artículo 3, 4, 5, 26, 31, 36, 73, 108 y 115. 116, 123 y 130. En materia de leyes reglamentarias, ¿no? Tenemos a la Ley General de Educación, la Ley de Salud, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley sobre el Escudo y la Bandera y el Himno Nacional y la Ley Agraria. Constituciones estatales, tenemos a la Ley Orgánica Municipal, Gobierno Municipal y, bueno, procedimientos de entrega-recepción, disposiciones jurídicas de los ayuntamientos, servicios públicos municipales, Hacienda Pública Municipal, Desarrollo Urbano Municipal, Administración Pública Municipal, órganos de participación y colaboración ciudadana, garantías y recursos y responsabilidades y sanciones. Es decir,
Hay una reglamentación completamente extensa y bueno, mapa conceptual a mí me parece muy bueno porque ya te va diciendo en base a los artículos que tenemos aquí en el cuadro o en la comparativa, en las tablas, cómo es que van a ir funcionándose en su regulación. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.